Muy buenos días niños, hoy vamos a ver el tema de la conversión de fracciones a decimales y de decimales a fracciones, ¿sí? Anteriormente les había mencionado yo que podemos convertir una fracción decimal a un número decimal. Para ello les había explicado yo que había que ver siempre el denominador que tenía nuestra fracción para poder convertirlo correctamente a número decimal, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces cómo podemos convertir las fracciones decimales a números decimales, pero ya no vamos a ver solo las fracciones propias como lo hicimos la vez pasada, sino que ahora vamos a ver cómo convertir también fracciones impropias a números decimales y luego vamos a ver también cómo convertir de un número decimal a una fracción, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por ver cómo se convierte de una fracción decimal a un número decimal cuando las fracciones sean propias, ¿sí? En esto se tienen que fijar muy bien, ya que cuando las fracciones son propias, el procedimiento es diferente para convertirlo a decimal que cuando las fracciones son impropias, ¿verdad? Cuando las fracciones son impropias es un procedimiento distinto el que vamos a utilizar a cuando son propias. Entonces vamos a ver cómo convertir fracciones decimales propias a números decimales. Recuérdense que las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador más pequeño que su denominador, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Para convertir una fracción propia a un decimal, lo primero que tenemos que hacer es que si la fracción es propia, vamos a colocar un 0 en la parte de los enteros, ¿sí? En la parte entera de nuestro número vamos a colocar un 0. Y después de colocar el 0, colocamos el punto para luego escribir nuestra parte decimal, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a convertir una fracción propia a un número decimal, recuerden que el primer paso es escribir el 0 en los enteros y luego el punto decimal para así poder comenzar a escribir la parte decimal. Ahora, segundo paso. La cantidad de ceros del denominador me va a indicar cuántos decimales va a llevar mi número. Recuerden que ahorita solo estamos viendo cómo convertir fracciones decimales. Y las fracciones decimales son las que siempre van a tener en el denominador una potencia de 10. Entonces, yo tengo que contar cuántos ceros tiene mi denominador porque la cantidad de ceros que tenga mi denominador me indica cuál va a ser la cantidad de decimales que lleva mi número, ¿sí? En este caso, como mi denominador solo tiene un cero, quiere decir que mi número decimal solo va a llevar un número, ¿sí? ¿Y cuál va a ser ese número? Siempre ustedes en la parte decimal de su número tienen que colocar el número que aparece en el numerador de la fracción. En este caso es 8, ¿verdad? Entonces yo lo coloco aquí en la parte decimal. Entonces, si se dan cuenta, coloco el número que está en el numerador en la parte decimal, que es el 8, ¿sí? Y como mi denominador me indicaba que solo tienen que llevar un decimal, cabal, ahí está el único decimal que tiene que llevar mi número, ¿sí? Entonces 8 décimos pasado a número decimal sería 8 décimos, ¿verdad? 0.8. Ahora vamos con la segunda. ¿Qué les dije? Cuando tengamos que convertir fracción propia a decimal, primero colocamos 0 en la parte de los enteros y luego el punto, ¿verdad? 0 punto. El punto me indica que ya puedo empezar a escribir mi parte decimal. Ahora contamos, niños. ¿Cuántos ceros tiene mi denominador aquí? Tiene 1, 2 y 3. Y recuerden que la cantidad de ceros es la que me indica cuántos decimales va a llevar mi número. Quiere decir que este número debe llevar 3 decimales porque tengo 3 ceros en el denominador. Sin embargo, en el numerador, recuérdense que los números que están en el numerador siempre tienen que ir en la parte decimal. Pero si yo coloco los números que están en el numerador en mi parte decimal, solo son 2 números. Y a mí el denominador me está indicando que mi decimal tiene que llevar 3 números, porque 1000 tiene 3 ceros, ¿sí? Y los ceros me indican cuántos decimales tiene que llevar mi número. Entonces, yo digo, bueno, tengo que colocar 3 decimales. Y aquí solo tengo 2. Recuérdense que siempre, siempre, siempre el número que está en el numerador, ustedes lo tienen que colocar en la parte decimal, así como hicimos aquí arriba, ¿verdad? Aquí nos indicaba que teníamos que tener un solo decimal y el numerador ya tenía un solo número, entonces cabal el numerador quedó en la parte decimal. Sin embargo, aquí nos está diciendo que tenemos que tener 3 decimales y el numerador solo tiene 2 números. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder completar los 3 decimales?
Antes de escribir los dos números que ustedes tienen en el numerador, le agregan un cero, ¿sí? Para indicar que nosotros tenemos tres decimales, ¿sí? Entonces ya agregando el cero, ya se pueden dar cuenta ustedes que tenemos los tres decimales que me está pidiendo a mí mi fracción. Entonces 67 milésimos pasado a decimales 0.067, ¿sí? Como les digo, niños, primer paso, cuando son fracciones propias, se coloca cero en la parte de los enteros. Luego se coloca el punto para empezar a escribir la parte decimal. Luego la cantidad de ceros que yo tenga en el denominador me va a indicar cuántos decimales tengo que colocar, ¿sí? Por lo general siempre es el número que está en el numerador el que completa esa cifra decimal que yo necesito, ¿sí? Así como en este primer caso, donde me decía a mí que yo necesitaba un decimal porque tengo solo un cero, y como el numerador ya tiene un número, entonces cabal coloco el numerador en esa parte decimal, ¿verdad? Y ya tengo el número, el único número o la única cifra decimal que me estaba pidiendo el denominador. Pero en este caso, nosotros teníamos tres ceros, ¿sí? Y solo tenemos dos números en el numerador. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que agregarle un cero antes al numerador para que se pueda escribir correctamente el número decimal. Pueden verlo de esa manera o pueden verlo de esta. Miren, siempre véanlo de esta manera, también es más fácil. Si yo tengo un cero en el denominador, tengo que tener un número en el numerador, ¿sí? Si yo tengo dos ceros en el denominador, tengo que tener dos números en el numerador. Si yo tengo tres ceros en el numerador tendría que tener tres números. Pero como aquí solo tengo dos, le agrego un cero antes al 67 y ya tendría yo tres números en el numerador para poderlo escribir en mi número decimal, ¿sí? Entonces, niños, siempre fíjense bien en esto, que siempre la cantidad de ceros les indique cuántos decimales tiene que llevar su número, ¿sí? Tengo tres ceros, mi número lleva tres decimales. Recuérdense que siempre el numerador es el que se coloca en la parte decimal, siempre. Entonces, si el numerador le hace falta algún número para completar la cantidad de decimales que nosotros tenemos que colocar, así como aquí 67 solo tiene dos cifras y a nosotros nos está indicando que tenemos que poner tres decimales, entonces siempre se le va a agregar un cero antes, hasta adelante, para poder completar la cantidad de decimales que me está pidiendo. Ahora ya tengo tres decimales porque me decía tres ceros. Aquí no agregué cero. Porque aquí no agrego cero, porque aquí me dice que mi número solo va a llevar un decimal y el numerador ya tiene una cifra. Entonces solo copio el numerador y ya completé la cifra decimal que me estaba pidiendo aquí, que era solo una. Pero aquí me pedía 3 y con los dos números del numerador no completaba yo las tres cifras. Entonces tengo que completar con un cero adelante, no hasta atrás, ¿sí? Nunca lo vayan a colocar hasta atrás porque ahí sí les cambia totalmente el resultado. El cero se coloca adelante para llenar los espacios que hagan falta, ¿sí? Entonces así convertimos las fracciones propias a número decimal. Ahora vamos con las fracciones impropias, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una fracción impropia y la queremos pasar a número decimal. Ahí está. Bueno, entonces niños, para pasar las fracciones impropias, ahora es impropias, por eso les digo que se fijen bien si están trabajando con fracciones propias o impropias porque el procedimiento es distinto. Cuando tengamos impropias es más fácil, ¿por qué? Porque solo van a copiar ustedes el numerador, ¿sí? Que en este caso el numerador es 12, ¿sí? Entonces copiamos solo el numerador, ¿sí? Cuando son impropias. Luego vemos cuántos ceros tiene el denominador, porque la cantidad de ceros que tenga el denominador es el que me indica cuántos decimales tiene que llevar mi número. Entonces en este caso, si tengo solo un cero en el denominador, quiere decir que mi número solo va a llevar un decimal. Entonces nosotros tenemos que colocar el punto decimal de tal forma que se cumpla lo que nos dice el denominador. Si el denominador me está diciendo que mi número solo tiene que llevar un decimal, yo voy a colocar el punto aquí entre el 1 y el 2. ¿Por qué lo coloco entre el 1 y el 2? Porque estoy indicando
que mi número lleva un decimal, ¿sí? Que sería el 2 únicamente, ¿sí? Entonces vean, se copia el numerador y luego solo se ve cuántos ceros tiene el denominador. El denominador tiene un 0, entonces me indica, recuérdense que los ceros siempre me indican cuántos decimales tiene que llevar mi número. Entonces tengo solo un 0, lo que me está indicando que mi número solo va a llevar un decimal. Entonces, como ustedes ya habían copiado el numerador, que era 12, ¿sí? Ahora solo tienen que colocar el punto decimal en el lugar correcto, de tal forma que se cumpla lo que dice el denominador, que el número solo tiene que llevar un decimal. No puedo colocar el punto aquí al final, porque entonces no tendría yo decimales. No lo puedo colocar aquí al principio, porque no es una fracción propia para que lleve 0 en la parte de los enteros, ¿verdad? Entonces, si yo coloco el punto aquí, estoy indicando que mi número lleva un solo decimal, tal y como lo dice el denominador. Así de fácil es pasar una fracción impropia a número decimal. Vamos con esta siguiente. Ya saben ustedes, primer paso para pasar una fracción impropia a decimal es copiar el numerador, ¿sí? Que en este caso es 145. Segundo paso es contar cuántos ceros tiene mi denominador. Mi denominador tiene 2 ceros, ¿sí? Entonces la cantidad de ceros me indica cuántos decimales debe llevar mi número. Si yo tengo 2 ceros, quiere decir que mi número tiene que llevar 2 decimales. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el punto, niños? Si yo quiero que mi número lleve 2 decimales, voy a colocar el punto aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo los 2 decimales que necesito, que serían 4 y 5, ¿verdad? Entonces coloco el punto aquí para que se cumpla lo que me pide el denominador, que es tener 2 números en la parte decimal, ¿sí? Entonces, esta es más fácil que las fracciones propias, si se dan cuenta. Las dos son bien fáciles, pero pasar las fracciones impropias es todavía más fácil, ¿sí? Entonces, como les digo, se copia el numerador, luego se cuentan los ceros del denominador y la cantidad de ceros me indica cuántos decimales tienen que haber en mi número, ¿sí? Entonces ya ustedes ya solo colocan el punto decimal dependiendo de cuántos decimales quieran. Entonces yo aquí tengo 2 ceros, quiere decir que en la parte decimal yo tengo que tener 2 números. Aquí está, parte entera, parte decimal. Recuérdense que la parte entera es la que está a la izquierda del punto y la parte decimal es la que está a la derecha del punto. Entonces si aquí me dice 2 ceros, quiere decir que mi parte decimal es la que tiene que llevar 2 números. Y justamente aquí está mi parte decimal, tiene 2 números. Aquí solo tenía un 0, quería decir que mi parte decimal solo tiene que llevar un número. Entonces ustedes ya solo es de copiar el numerador y colocar el punto en el lugar correcto, dependiendo de la cantidad de ceros que tenga el número o la potencia de 10 en el denominador. Por último, ahora vamos a ver cómo convertir de decimal a fracción decimal. Vean pues. Les voy a dar 3 ejemplos para que vean bien. Vamos a colocar aquí estos ejemplos. Ahí está. Vean pues, niños. Pasar de un número decimal a una fracción también es facilísimo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer para pasar de un número decimal a una fracción es copiar el número que tengamos en el número decimal sin tomar en cuenta el punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos 9.76. Pues nosotros solo lo vamos a copiar como 976. No vamos a tomar en cuenta el punto decimal, ¿sí? 976. Entonces se copia el número decimal en el numerador de la fracción, ¿sí? ¿Y qué se va a colocar en el denominador de esa fracción? ¿Sí? Ahora, pues para colocar en el denominador de la fracción solo tenemos que buscar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que la cantidad de decimales que tiene mi número. En este caso mi número tiene 2 decimales, dense cuenta. Los decimales son el 7 y el 6. Entonces, como mi número tiene 2 decimales, yo en el denominador voy a colocar una potencia de 10 que tenga 2 ceros, ¿sí? 2 ceros, 2 decimales, ¿sí? O 2 decimales, entonces 2 ceros, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. Copian el número que les dan en el numerador de la fracción.
¿sí? Y luego en el denominador de la fracción van a colocar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que como decimales tengan ustedes en el número. En este caso yo en este número tenía dos decimales, entonces voy a colocar una potencia de 10 que tenga dos ceros. Vamos con la siguiente. Aquí, niños, como es 0.5, no vayan a colocar 0.5 en el numerador, no, porque el 0 a la izquierda no vale nada. Como es 0.5, solo eliminan el 0 y solo colocan 5, ¿me entienden? Si el 0 estuviera aquí a la derecha, ese sí lo copian, pero el 0 a la izquierda no vale nada. Entonces, como tenemos este 0 a la izquierda, no lo copien. Igual si tuviéramos un 0 aquí, tampoco lo copien, ¿sí? Todos los ceros a la izquierda nunca los copien, solo copien los números de la derecha, ¿sí? Entonces, si tenemos algún 0 a la izquierda, hacemos como que no existe. Entonces, aquí no copiamos 0,5, sino que solo copiamos 5, ¿sí? Y en la parte de del denominador, perdón, vamos a colocar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que como tiene decimales nuestro número. En este caso nuestro número tiene solo un decimal, ¿sí? Solo tiene un decimal, que es el número 5. Entonces, ¿cuántos ceros tiene que llevar nuestra potencia de 10? Únicamente un 0. Entonces aquí ya convertimos a fracción. 0.5 a fracción nos queda como 5 décimos, ¿sí? Por último, este último ejemplo, igual, ¿verdad? Primer paso, como les digo, es copiar todo el número que nos están dando sin colocar el punto, que aquí sería 4876, ¿sí? Y eso va en el numerador. Luego en el denominador, lo que tenemos que hacer es colocar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que decimales tenga mi número, ¿sí? ¿Cuántos decimales tiene mi número? Tiene 3 decimales. Entonces yo voy a colocar en el denominador una potencia de 10 que tenga 3 ceros. Entonces se dan cuenta, pasar de un número decimal a una fracción decimal es sumamente fácil. Igual que pasar de una fracción a un decimal también es sumamente fácil. Lo único que tenemos que hacer es copiar el número decimal que nos dan en el numerador de la fracción y en el denominador buscar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que como decimales tenga yo en el número, ¿sí? Tengo dos decimales, mi potencia lleva dos ceros. Aquí tengo un decimal, mi potencia lleva un solo cero. Aquí tengo tres decimales, entonces mi potencia de 10 va a llevar 3 ceros, ¿sí? Y así es entonces, niños, como convertimos de fracción decimal a número decimal y de número decimal a fracción decimal. Entonces, niños, ¿qué tienen que hacer en la primera serie de la página 210? Pues en la primera serie de la página 210 justamente van a practicar lo que acabamos de ver ahorita. Ustedes les van a dar un número decimal y lo tienen que pasar a fracción. Yo les voy a ayudar haciendo el primero, ¿sí? Tienen el número 2.79 y lo tienen que pasar a fracción, ¿sí? Todos los números que tienen en esa primera serie los deben pasar a fracción. Entonces ustedes dicen, bueno, 2.79 pasado a fracción. El teacher dijo que cuando tenga que pasar un decimal a fracción, copio el número decimal sin el punto en el numerador de la fracción, ¿sí? Que sería aquí 279. Y luego en el denominador de esa fracción voy a colocar una potencia de 10. Ya saben cuáles son las potencias de 10 porque se los di el primer día. Les dije que las potencias de 10 eran 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. Todas las potencias de 10 son aquellos números que el primer número, la primera cifra es un 1 y todas las demás cifras son ceros, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que buscar una potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros que la misma cantidad de decimales que tengo yo en el número. Entonces este número tiene dos decimales, quiere decir que yo voy a buscar una potencia de 10 que tenga dos ceros. ¿Cuál es la potencia de 10 que tiene dos ceros? Es 100. Entonces ya pasado a fracción, este número decimal quedaría como 279 centésimos, ¿sí? Entonces para que les quede claro, niños, en el denominador solo puede ir o 10, o 100, o 1000. Ahorita solo estamos usando esos tres denominadores, o 10, o 100, o 1000, y va a depender de la cantidad de decimales. Si tengo dos decimales, el denominador va a ser 100. Si tengo un decimal, mi denominador va a ser 10. Y si tengo tres decimales, mi denominador va a ser 1000, ¿sí?
¿Sí? Así de sencillo. En este caso fue 100 nuestro denominador porque nuestro número solo tiene 2 decimales. Entonces así deben realizar la primera serie. Ahora, para realizar la segunda serie, dice, relaciona cada fracción con el número decimal y su escritura en palabras. Ustedes tienen la fracción 81 centésimos. ¿Sí? Es la primera que les dan en esa segunda serie. 81 centésimos. Entonces, si yo les doy esta fracción, ustedes ahora tienen que pasarla a decimal para poderla unir con su número correcto, ¿sí? Ustedes deben unir la fracción con su decimal correcto, ¿sí? Tienen los decimales en anaranjado. Entonces, ustedes ahorita van a pasar 81 centésimos a decimal en su cuaderno para saber cuál de esas respuestas en anaranjado va a ser la correcta. Entonces aquí sería 81 centésimos. Si yo lo paso a decimal, en primer lugar digo, bueno, 81 centésimos es una fracción propia. Por lo tanto, voy a empezar con 0 en los enteros porque es una fracción propia. ¿Sí? Después de colocar el 0, coloco el punto para poder empezar a escribir mi parte decimal. Y les dije que antes de escribir la parte decimal, vamos a contar cuántos ceros tiene la potencia de 10. En este caso, el denominador tiene 2 ceros. Quiere decir que este número va a tener 2 decimales. Si el numerador ya tiene 2 cifras, solo copiamos el numerador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuérdense que el numerador siempre se copia en la parte decimal. Pero tenemos que ver que llene todos los espacios. ¿Sí? Por ejemplo aquí, si el denominador era 100, me dice que yo tengo que tener 2 decimales en mi número. Y cabal, el numerador como es 81 ya tiene 2 cifras. Entonces si yo lo pongo en la parte decimal, cabal ya tengo los 2 números en la parte decimal que necesitaba. Pero si aquí hubiera sido 1000, por ejemplo, eso quiere decir que yo tenía que tener 3 decimales. Y mi numerador solo tenía 2 decimales. Entonces cuando no cumpla la cantidad de espacios o la cantidad de números que se necesitan mi numerador, recuérdense que le tienen que agregar un 0 al principio para que cumpla con la cantidad de números que nos indica el denominador. ¿Sí? El denominador tiene 3 ceros, entonces nosotros tenemos que colocar las 2 cifras del numerador y agregarle un 0 hasta adelante para cumplir con las 3 cifras decimales que nos pide el denominador. Pero en este caso, como nuestro denominador era 100, nos está diciendo que el número solo tiene que llevar 2 decimales. ¿Sí? Y como el numerador ya tiene 2 cifras, perdón, pues solo colocamos el numerador en la parte decimal y ya tenemos los 2 números decimales que necesitábamos. Entonces, una vez que lo hayamos encontrado, ahora ustedes solo lo unen. El 81 centésimos lo van a unir con su decimal correcto y luego lo van a unir con su lectura correcta. Que en este caso, ¿cómo se lee 0.81? Recuérdense que cuando tenemos 0 enteros no se lee 0 enteros. No, simplemente no se mencionan los enteros porque tenemos 0. Solo se menciona la parte decimal. Entonces aquí tendríamos 81. ¿Y en qué posición está terminando este número? Recuérdense que la primera posición se llama décimos y la segunda se llama centésimos. Entonces este número está terminando en los centésimos. Entonces son 81 centésimos. ¿Sí? Siempre se coloca el nombre de la posición donde está terminando mi número decimal. Yo estoy terminando en los centésimos, entonces aquí son 81 centésimos. Ya solo lo unen ustedes entonces la fracción con su decimal y con su lectura correcta. ¿Sí? Y lo mismo hacen con las otras dos fracciones que tienen ahí en esa serie. Y eso sería todo lo que vamos a trabajar por hoy. Espero que hayan entendido muy bien. Y de todos modos, mañana realizaremos la página 211 para poder seguir comprendiendo este tema de las conversiones con números decimales.